Volvemos, amigas y amigos. Estamos aquí en el tercer programa con el amigo Gabriel Rodríguez Aguilú, representante. Aguiló, que después la senadora pelea conmigo. Aguiló, sí. Ya Aguilú, no, es Aguiló. Aguiló es la senadora y pelea conmigo, Roxana. No. Pero saludos, Roxana. Lo di. La intención era decir Aguiló, estoy claro que es Aguiló. El proyecto es el proyecto de PDRAC 107, 1007, mejor dicho. Estábamos hablando de esto, estuvimos hablando de esto, pero vamos a hablar de un tema relacionado. Me imagino que entre los expertos que trabajaste saben de esto que yo voy a hablar. No sé si está en so many words en el proyecto, pero vamos a dejar el proyecto así, si no es otra consideración. Y es con Fernán, que es el director de Bunker TV, la persona que corre Bunker TV. Estamos trabajando, estamos haciendo las gestiones para hacer una campaña de concientización. Tú me trajiste el asunto, estábamos hablando del asunto del efecto de los artefactos electrónicos en los niños y los adolescentes. Entiendo que tú me trajiste el caso de los afuera, ¿verdad? De fuera del aire. El asunto de los algoritmos. Como que te mandan un chiste por WhatsApp y tú lo abres, te da gracia, pero de repente te siguen apareciendo un montón de cosas. Hagan la prueba. Y yo le invito a que hagan la prueba. Entonces, con cualquier tema. Hay que concientizar a los padres, a los adultos, porque no solamente el asunto de que te idiotizas. Perdón, dime. Salió en estos días, recientemente, que una de las redes sociales, TikTok, está siendo señalada porque parte de su algoritmo crea adicción a los jóvenes y a los niños. La forma en que ellos diseñaron el algoritmo de su página le crea adicción a los videos, a las promociones que hay en esa red social. Hay un caso ya sobre eso, una acusación directa sobre TikTok. Así que lo que vamos a hablar es bien importante y tenemos que, como te dije en el capítulo, el segmento anterior, es que hace 20 años nosotros legislamos para prohibir el cigarrillo, nos criticaron, hoy podemos medir los resultados favorables para la población en general, no solamente los que utilizaban cigarrillos, en general, de incidencia de cáncer y la utilización del tabaco. Hace 20 años lo hicimos. Así que yo creo que ahora es importante de nosotros. ¿Ese proyecto de Georgie cuál es? No sé el número, honestamente, debe ser mil y tanto, porque hay muchos radicados, pero es un proyecto que lo que persigue el compañero Georgie Navarro es que se le prohíba el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. O, me imagino que tendrá algún lenguaje de controles, ¿verdad? Sí, ¿cómo vas a implementar eso? ¿Cómo se va a implementar eso? Las redes sociales lo pueden hacer. Tienen la capacidad de limitar el acceso a las personas. De hecho, te sorprendería, pero por ejemplo, yo cuando estuve ahora en Fitur, que nos criticaron, estaba allá en España. ¿Dónde? En Fitur, en España. Fitur, la feria de turismo en España que estuvimos. Estuvimos en el... Yo no veo el periódico. Qué bueno, pues qué gusto, televisión. Cuando estuvieron azotando porque estábamos allá, pues es otro tema. Pero traté de abrir una aplicación con el GPS del teléfono activado y no me daba acceso. Estaba prohibida la aplicación en esa ciudad donde yo estaba. Así que esa es la capacidad que tiene los sistemas, ¿verdad? De aplicaciones. Sí que lo pueden hacer. Ellos lo pueden hacer. Pero mira. Pero se apagaba el GPS y prendí la aplicación como no me ubicaba donde yo estaba y estaba conectado en el Wi-Fi del hotel, que me permitía verlo. Mira, hay un psiquiatra que se llama Luis Molina, que vi una presentación que él hizo. Una de las cosas importantes, significativas, que asusta, es que el shot de dopamina que te da el celular y el scrolling y estar perdiendo el tiempo con el celular, que te aletar y que te pierdes el tiempo haciendo eso. Y aparte de los algoritmos que estás diciendo que es otra forma de engancharte, estimula el mismo lugar en el cerebro que estimula la cocaína, que estimula la adicción a todo el mundo. Es el mismo sitio. Bueno, Hitea el mismo sitio. Probablemente ese es el caso que tienen contra TikTok, porque es lo que está planteado. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros que somos una gente grande ya,
Pero un chamaquito de 8, 9, 10 años, 12 años, que todavía no tiene el cerebro debidamente formado, le crea unos surcos, por llamarlo de esa manera, neuronales, que van directo a otra cosa. Hablando con hablando de este tema con Fernán, el de Bunker TV, la audiencia no sabe quién es Fernán, él me menciona que habló con un fisiatra, con un médico que le dijo que ya los chamaquitos están desarrollando una curvatura en la cervical. Estamos hablando de 12, 13 años. Por la postura. Por la postura. Y también los juegos electrónicos. Igual. O sea, los famosos juegos consolas. Entonces, eso estamos hablando de que si se sigue degenerando la cervical desde los 12 años, cuando tengas 40 va a estar incapacitado. Correcto. Si no antes. Si no antes. Otro aspecto es que vive un mundo de fantasía. El mundo, Gabriel, no todo el mundo es bello, no todo el mundo es rico, no todo el mundo es saludable, no todo el mundo se puede dar un viaje. No todos son influencers. No todos son influencers, el mundo no funciona así. Entonces, yo te estaba diciendo en broma y en serio lo que dijo Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que te meten un puño, ¿entiendes? Sí, entonces, eso a nosotros, pues, que vivimos la realidad de interaccionar con las personas, sudar, pelarnos las rodillas, tener que arreglar la bicicleta, se explotó la goma, tú sabes, ese tipo de realidad. Hacer el patio, lavar el carro. Pasar el clima. Querer ir al cine, lavar el carro. Exacto, porque te lo prestan, si no te lo prestan. Pero bueno, pero esa realidad nos permitía entrar al mundo de los adultos de otra forma, entrar al mundo de los adultos. La transición. Y entonces, aquí vamos al asunto del prodrómica, la etapa prodrómica. Y es una campaña que hay que hacer con los padres, porque los padres podemos confundir muy bien esa salida de cuarto año a prepa de la universidad con que no son los cambios. No. Es un cambio fuerte. Un cambio fuerte. Era para nosotros, ahora con la inteligencia artificial, la tecnología, exacto, es el doble, el triple. Que viven enajenados de la realidad, ¿entiendes? Entonces, de repente van allí, se encuentran en otro mundo, y ahí es que vienen entonces muchos problemas de esquizofrenia, de ansiedad, de los tipos de ansiedad, de las depresiones. Buscar alternativas para calmar los no medicamentos, que es lo que hablamos ahorita, la marihuana está sintética, productos como bebida energizante, que son una bomba, el que toma eso, cada vez que se toma eso se arriesga su vida. Así que ciertamente, digo, yo me ofrezco como funcionario electo. No es porque esté hablando aquí con ustedes, yo creo que es un tema importante que tenemos que abordar. Yo sí quiero salir del proyecto 408, ya el 408 es bien complicado. Espero salir ya los próximos días. O sea, sería lo de que se pueda aprobar en la Cámara. Y vamos a hablar sobre ese tema, que se pueda aprobar en la Cámara, pase al Senado y que la gobernadora lo pueda firmar. Yo entiendo que va a estar bien completo, va a ser difícil no firmarlo y no aprobarlo. Yo he tenido conversaciones con Juan Oscar Morales sobre el proyecto. ¿Ya te pusiste de acuerdo con Oscar? Sí, Oscar tuvo unas interrogantes. Hicieron un análisis económico. ¿Qué hacer powerhouse ahí? Si que se te tranca, te va a parar. Hicieron un análisis económico. Nosotros le solicitamos el análisis económico que ellos hicieron. Nos los enviaron. Y te adelanto, no se lo he dicho a ellos, pero te lo adelanto aquí en el programa. Ya nosotros miramos cada uno de los artículos que ellos decían que le costaba. 2 millones, 1 millón, $500,000. Fuimos y enmendamos el lenguaje para que no se afectara las finanzas o el presupuesto de AMSCA. Así que ahora no tiene excusa. No se haga el proyecto. No, porque ellos entendían que se creaban dobles estructuras. Ya ellos tenían una y que los obligamos a crear otra con unos profesionales particulares para lo que es el equipo multidisciplinario. Y nosotros enmendamos el lenguaje para que no se afecte lo que ya está construido, ¿verdad? Y no tengan que rediseñar. Que ese era el impacto económico. Así que básicamente eliminamos todo el impacto económico, algún impacto de 800,000 o algo así, que según ellos. Dicen que va a tener la medida, pero obviamente pues ya nosotros nos pusimos de acuerdo. Así que sí quiero salir de esto, pero yo creo que es importante y me pongo a disposición como presidente de la Comisión de Salud y como funcionario electo para sentarnos con ustedes, que son los que han traído este tema, porque esto todo el mundo lo habla, lo sabe, pero nadie lo atiende. Hay que hacer una campaña educativa. Pues podemos sentarnos a las personas para que los padres sepamos mucho. Mira, las herramientas. El asunto de las que usa la esquizofrenia, el problema es cuando se funden. La palabra suena despectiva, pero es que
llega el momento que el cerebro se va a shut down. No hay marcha atrás, no hay marcha Y ahí atrás. es que tú los ves caminando por Río Piedra, caminando por las partes, hablando, ¿sabes? Que ya no tienen redención, ¿sabes? En realidad, porque no hay cura Correcto. para eso. Pero si tú los coges tempranito, pueden ser útiles y trabajar, no que sean, la palabra útil no funciona, es que, ¿verdad? Esto autosuficiente. Claro. Y vivir una vida normal, Lo relativamente son, normal. Sí, con sus medicamentos, sus tratamientos, lo son, sí. Y está probado. Está de hecho, probado. es parte de las estadísticas que se trajeron y parte de los programas que se incluyeron en el lenguaje del proyecto. Sí, estoy de acuerdo, creo que hay mucho que aportar. Y si todo el mundo pone de su parte, se puede hacer la campaña. Yo creo que es importante. Y de hecho, nosotros que pretendimos atenderlo directamente en el proyecto, de cómo manejar a los, por eso lo mencioné al principio, de uno de los programas, hablé del tema de cómo podemos ayudar y manejar las situaciones emocionales que tienen y crisis los jóvenes, y dije jóvenes universitarios, porque es que en esa transición es bien importante. Fuerte, sí. Son jóvenes de 17, 18 años, a veces hasta 16, porque adelantan la Que escuela. están buscando pareja por primera vez, que están buscando las trabajo por primera vez. Las presiones sociales, todas esas cosas ocurren. Que de repente tienes espinillas, ¿sabes? Todas esas cambios cosas hormonales, ocurren, y físicamente y mentalmente su cerebro está en desarrollo todavía, ciertamente. Así que es algo que tenemos que sentarnos y mirarlo y podemos discutirlo y hacemos una mesa de diálogo y podemos sentarnos. Más o menos, ¿cómo tú crees que se puede aprobar el proyecto? Bueno, yo la meta era antes que se acabara febrero, así que yo ahora a principios de marzo espero tenerlo aprobado en la Cámara. En esta sesión sale. Sí, De no, la Cámara. a principios de marzo tengo que darle bregar para que el Senado pueda verlo. Por eso, ok. En la Cámara. Ok, ya que estamos hablando de eso, podemos obviamente salpicarlo con el proyecto, Sí. pero vamos a suponer para los fines de la discusión que Gabriel Rodríguez Aguiló quiere presentar un proyecto de ley que viabilice una campaña de concientización del efecto que tienen los artefactos electrónicos en los niños. ¿Cómo tú harías eso? Para que la gente sepa cómo es un proceso legislativo. El proceso legislativo surge de dos maneras. Surge por petición, que alguna organización o persona se acerca a su legislador, le presenta la propuesta, el legislador no tiene ningún inconveniente personal o de criterio o filosófico con lo que se está planteando, en este caso sería la campaña, y se radica por petición. Que la recomendación mía, ¿verdad? Me puedes corregir. La recomendación mía extraoficial, no oficial, es que vayan con uno de mayoría, claro, no con uno de minoría. Sí, tiene mejor resultado. Se agiliza un poco el aunque proceso. seas independentista furibundo, tienes que ir donde el PNP. Sí. Y puede conseguir la firma independentista luego, pero debe ser de mayoría. Casi siempre es el presidente de la comisión que es el que va a impulsar, ¿verdad? Porque si es un tema económico, pues buscas a Edith Charbonnier que preside Hacienda. Si es un tema de salud, que es Rodríguez Aguiló, ¿verdad? Lo otro es que entonces vas a ir a la comisión. ¿Y cómo yo sé cuál es la comisión? Eso está en la Cámara de Representantes, en la página de la Cámara está nuestra información y las comisiones que presidimos. Si es un asunto de turismo, si es un asunto social, si es un asunto de la tercera edad, si es un asunto de salud, un asunto de deporte. Para esos temas hay cada un presidente. Yo recomiendo que vayan donde ese presidente, ¿verdad? Desde el presidente de la comisión del tema. Claro, continúa, por favor. Y es de mayoría. Lo de mayoría lo explico ya mismo. Así que así puede surgir. Y ese proyecto o resolución va a tener el nombre de quien por petición de, ¿verdad? Por petición de el programa tal, la persona tal, la organización tal. Y obviamente a nivel constitucional y legal tiene que ser firmado por un legislador, ¿verdad? Que el funcionario electo, el funcionario lo firma. Así que está a nombre de Rodríguez Aguiló por petición de, ¿verdad? Y comienza el trámite. Ese proyecto va a primera lectura. Pero el trámite empieza, tú radicas en secretaría. En secretaría, se radica en secretaría, se presenta, ¿verdad? Se presenta a radicar. Y el secretario lo radica. Tiene un orden, tiene que tener, ¿verdad? Un formato de proyecto o de resolución. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que tener el título, tiene que tener la exposición de motivo y tiene que tener el decrétase. El título, pues obviamente, de qué se trata. No puede tener más de 3 asuntos porque es inconstitucional. Él tiene que tener la exposición de motivo. La exposición de motivo es lo que justifica ese proyecto o esa resolución. Y el decrétase es lo que tiene que hacer quien lo tenga que hacer, ¿verdad? Si es una ley o si es una orden
a una agencia, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y una resolución? Okay. El proyecto de ley pues es un Proyecto de ley. es un proyecto de ley, se convierte en una ley y es lo que va a regir, ¿verdad? Una política pública, una agencia o un tema en particular. Por ejemplo, prohibir fumar, prohibir los productos de THC que están en los puestos de gasolina, eso es una ley. Una resolución puede ser una resolución de investigación, que es para que la Cámara de Representantes o el Senado, con una comisión específica, haga una investigación. Eso está delegado por la Constitución en la Asamblea Legislativa, que es la fiscalización, ¿verdad? Ya sea de cualquier tema público o privado. Lo podemos hacer siempre y cuando esté aprobada la resolución. Por eso tiene que haber el trámite. ¿Concurrente o conjunta? ¿Cuál es la diferencia también? Una resolución de la Cámara, una resolución del Senado. Ah, ok. Una conjunta, por lo general, es una reasignación de fondos. Son temas, ¿verdad? Pueden ser temas de expresiones del cuerpo, y la concurrente igual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se quiere hacer un referéndum, es una concurrente, ¿verdad? Está dando un mandato para una acción particular. ¿La conjunta no es ley o la concurrente no es ley? La conjunta es ley. La conjunta es ley, la concurrente no. Es el cuerpo legislativo, Cámara y Senado. Es la cosa que concurre. Por ejemplo, ahora una cosa que se creó. La resolución de la Cámara se queda en la Cámara solamente, la de Senado, en el Senado no tiene que cruzar los cuerpos. Ok, pero esta que hicieron para la reforma electoral era una resolución concurrente. Concurrente. Que hicieron el grupo entre Cámara y Senado. Correcto. Ok, y eso no tiene fuerza de ley. Fue una resolución conjunta que llegó a la Asamblea porque estaban enmendando el presupuesto. Fue una resolución conjunta que se enmendó el presupuesto y se le autorizó al Departamento de Hacienda a gastar 554 millones adicionales de un fondo que ellos nos certificaron a nosotros, la Asamblea Legislativa, que estaba disponible. ¿Pero eso fue para qué? ¿Para qué? Nosotros dictamos que autorizamos que se pudieran gastar 154 millones adicionales del presupuesto con los propósitos que dice la resolución, que es para A, B, C y D, que es la reforma contributiva que no se pudo aprobar porque la Junta la detuvo. Pero yo me refiero a la reforma electoral, a la cuestión electoral que... No, eso fue una comisión concurrente, que era la electoral. Para crear la comisión. Creamos la comisión conjunta, Cámara y Senado, se hicieron las vistas públicas, participaron los comisionados y participó todo el mundo. Y ahora en marzo es la fecha que tiene, porque tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? En marzo 10 y algo, me acuerdo la fecha, mediados de marzo, es el último día para presentar el informe final de las recomendaciones o el proyecto de ley que la comisión recomienda. Okay, y eso es una concurrente. Se aprobó en Cámara y Senado, no tiene que ir a la firma de la gobernadora. Exacto, la conjunta La conjunta, que es lo que te está explicando de la reforma contributiva, autorizamos a ese gasto del presupuesto para las cosas que especificamos, ¿verdad? Que eran las tasas contributivas, aumentar el beneficio por dependiente, y eso fue lo que se incluyó ahí, ¿verdad? Y la gobernadora lo firma y es una ley. Tiene el mismo trámite de una ley, de un proyecto de ley. Ok, entonces quedamos que... Se presenta en secretaría. ¿Con un formato? En el formato que establece cada cuerpo. No necesariamente es el mismo, pero bien parecido. Se presenta en cada cuerpo, en secretaría o en actas, se presenta el proyecto. Eso va a primera lectura. El próximo día de sesión, ese proyecto que le asignan un número, en este caso es el 1007, o esa resolución, la que sea, se le asigna un número que va en secuencia, ¿verdad? Empiezan en el 1 y ya vamos por el 1007 proyecto. O sea que hace un año atrás y pico era el 1, proyecto 1, ahora es el proyecto 1007. Cada cuatrenio comienza desde 1, ¿verdad? En esta sesión legislativa comenzamos con el 1. Ese proyecto, el próximo de sesión, pasa a la primera lectura. Eso es un documento que se circula la primera lectura y se aprueba en el cuerpo la primera lectura. ¿Y se lee? Se lee. Se supone que se lea. Para que se reciba la primera lectura, se recibe. Se presenta una moción que se dé por leído. Y ese proyecto entonces pasa a la comisión que tiene jurisdicción. En este caso salud mental, pues a la comisión de salud. ¿Y quién adjudica eso? ¿El presidente o el secretario de la Cámara? El secretario de la Cámara tiene la autoridad para hacerlo, que es delegada por el presidente. Y el secretario es el que dice, bueno, este es un proyecto que tiene que ver con salud, va a la comisión de salud. Proyecto que tiene que ver con deporte, va a recreación y deporte. Y en la comisión entonces, si es un proyecto de ley, pues lo tiene los 4 años para trabajarlo, ¿verdad? No tiene una fecha para trabajarlo. Puede hacerle vistas públicas, ¿verdad? Que es las vistas que hemos visto, ¿verdad? Parece como el tribunal. Vistas oculares, pueden ir a ver lugares, ¿verdad? Donde va a aplicar la ley.
Pueden hacer vistas ejecutivas, que eso es que se sientan los legisladores. Pueden invitar a algún Esa vista puede ir deponente. cualquiera. De cualquier comisión, cualquier legislador de cualquier comisión. No tiene, o solamente eso de la No, comisión. a cada comisión, el presidente, que es el que tiene la autoridad, es el que asigna a los legisladores que van a ser miembros de cada comisión. Yo estoy en 6 comisiones, hay legisladores que están en 3, otros están en 8. Todo depende, ¿verdad?, de los temas que te interesen como legislador y que el presidente necesite que uno esté en esa comisión para apoyar al presidente de la comisión. El proyecto va a las diferentes vistas públicas que se pueden hacer. Hay proyectos que no se hacen vistas públicas, que se recibe la información en la oficina con los memoriales explicativos. Uno hace el informe como presidente de la comisión con el director ejecutivo y los asesores. Se hace el informe positivo, que es para que se apruebe, o se hace un informe negativo. Los dos se tienen que presentar en secretaría igual. El negativo cuelga la medida y el positivo pues le da el trámite para que se apruebe en el hemiciclo si es que se aprueba con los votos mayoritarios. Ahora mismo la Cámara necesita 27 votos para poder aprobar legislación porque somos 53. ¿Y cómo es eso de que sí, no? Que gritan. ¿Y cómo tú sabes si uno grita más fuerte que los demás? ¿Cómo es la Pero cosa? eso es por percepción y esos son los mecanismos que tienen los presidentes para colgar o aprobar una medida. Ajá. ¿Y el portavoz qué hace? El portavoz es como que... Yo fui portavoz, ese es como que... el coach. Es como el director de la orquesta. Ustedes son los que presentan los proyectos de administración, ¿verdad? Los portavoces. ¿O es el presidente? El presidente con la delegación. Pero tiene una sigla, ¿verdad? Que dice la A y el número. La gran parte de los proyectos de administración se aprueban, ¿verdad que sí? Yo le he hecho informe negativo a proyectos de administración. Pero la mayor parte se aprueban. La mayoría se aprueban. Por ejemplo, Aníbal se quejaba de que tenía un gobierno compartido, pero le aprobaron la mayoría. La mayoría se aprueban. Se enmiendan, aprobaron. porque todos se enmiendan, pero se aprueban. Sí, la mayoría se aprueban. Y ahí en la Cámara se nos aprueban más del 95% de los proyectos por los votos de todo el mundo. Mira, de las delegaciones. Hace un tiempo atrás, tú estabas sentado en la silla de Cacú, con cara de que tenía 100 libras encima y que no te quería ni que te hablaran. Yo pasé, había un tipo que te saludó, tú lo miraste, lo saludaste con cordialidad y seguiste, te metiste dentro de ti. Y yo pues, también te saludé así y seguí caminando. Esos son los 3 segundos que te dije. Y eso era para el verano del 19. Yo recuerdo eso. Cuéntanos cómo ustedes estaban, cómo tú te sentías, cómo estaba la delegación con eso. O sea, ¿era un bluff que lo iban a residenciar o de verdad lo iban a hacer? Te voy a contar parte porque espero escribirlo algún día. Ok, cuéntame el eso. detalle. Sí, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, estaba en posición de residenciar a Ricardo Rosselló. Eso era no te puedo decir que estaban los votos, te puedo decir que sí hubo una reunión que fue en el municipio de Cataño. Bueno, Tobaja, en un hotel que está cerca del mar. Campomar. Estaba, Campomar. Un hotelito el pasando la Boulevard, pero esto baja, sí. Que no, todavía está por allí, tiene un Campomar, nombre continental o qué sé yo, un algo. Parece un Marriott, no sé, tiene otro nombre. Estuvimos allí en esa reunión. Esa reunión hubo mucha discusión sobre ese tema. Ahí es que el presidente nos notifica que iba a nombrar las 3 personas, los 3 abogados que iban a hacer el estudio, si había o no el espacio para comenzar el proceso de residenciamiento. Fueron los 3 abogados que nombró el presidente, que le hicieron la recomendación de que sí había causa para comenzar un residenciamiento. Ahí fue que renuncia Ricardo Rosselló. Pero sí te tengo que decir que el presidente de la Cámara, yo era el portavoz en ese momento, que el presidente de la Cámara, en ese entonces, que el presidente ahora, Johnny Méndez, estaba dispuesto a comenzar un proceso. Así que sí. ¿Tú le pediste que renunciara? Yo lo que le pedí a Ricardo Rosselló en ese momento, acuérdate que eso fue en el verano del 19. Y en el verano del 19, en diciembre, es que se radicaban las candidaturas para la gobernación, para el 20. Y como yo vi el manejo tan atropellado y absurdo de la fortaleza con el tema del chat, que yo no hubiese renunciado, pero con otro manejo. Fue un manejo distinto. ¿Qué le dieron? Cuando Ricardo Gerandi acepta que hay un chat, valida todo lo que se dijo sobre un chat que la gran parte de lo que se dijo nunca estuvo en el chat, porque ese chat fue manipulado. Y él no lo dijo. Esa es la verdad. Y él no lo dijo. Pero él dijo que cogimos de pendejos a los nuestros, eso sí lo dijo, aparentemente. Pero son cosas que se pueden decir, pero mira, cosas peores han hecho otras. ¿Pero por qué tú estabas tan molesto?
¿Por qué tú estabas tan...? Te voy a decir por qué. Es un asunto personal. Número uno, yo sí le pedí la renuncia a la candidatura al futuro. Eso yo lo dije, está en récord y lo sostengo. Y lo digo porque estaba comprometiendo al partido. Y el tiempo me dio la razón. Él no corrió y ganamos las elecciones, ¿verdad? Después de una primaria. Pero la ganamos. Sí, sí. Así Con que, todo y primaria por eso, ganamos. pero la ganamos. Okay. Con todo lo que pasó, ¿verdad? Que Wanda Vázquez llegó, dijo que no iba a correr y después dijo que no era estadista y después dijo que era más estadista y corrió, hizo una primaria y se formó un revolú y ganamos la elección. Pero Luis fue juramentario en el hotel. 5 minutos. Esa fue la parte más ágil de la historia que yo reconozco. En un apartamento. ¿Ah? Fue un apartamento Sí, privado. con un amigo, una cosa así. Sí, eran familiares. Pero la realidad es que el tipo me dio la razón. Él no podía seguir empujando el partido en un proceso de comenzábamos a radicar las candidaturas. Él tenía que definirse porque iba a definir a todo el mundo. El gobernador de un partido, esa candidatura define a todo el mundo por ir para abajo, es la verdad. Hay alcaldes que pueden estar un poco independientes en sus fincas, pero la mayoría estamos definidos por el candidato a la gobernación, incluyendo nuestro partido. Así que por eso fue que yo dije que él debe renunciar, y se lo dije. Y le mandé el mensaje, debe renunciar a la candidatura, que fue lo que él hizo. Él lo primero que hizo fue, yo renuncio, yo no voy a correr más, me voy a enfocar en gobernar. Lo que pasa es que el manejo torpe siguió y ya sabemos en qué terminó. ¿Por qué yo estaba así? Justamente en ese momento, licenciado, mi hija, que hoy tiene 20 años, tenía como 12 años, 13 años, y estaba representando a Puerto Rico en la República Dominicana en un concurso de talento y de belleza y de modelaje de niños y de niñas. Y es justamente esa semana, se supone que yo estuviese con mi hija en la República Dominicana apoyándola. Y yo no podía irme de Puerto Rico, porque no podíamos salir de Puerto Rico, porque no sabíamos si iba a empezar el proceso de residenciamiento o no. Yo no era cualquier legislador, yo era el portavoz de la mayoría. Y muchas de las cosas me las delegaron a mí para comunicarlo, porque eso pasó. Por eso yo pagué las consecuencias después de la elección. Porque la gente pensaba que yo lo decía porque yo lo decía, era porque me decían, yo comunicaba las decisiones que se hacían en el caucus. Así que eso fue para mí bien personal. Y por eso cuando él habló de renunciar, porque ya había hablado de renunciar, llegó un momento, yo estaba en un canal de televisión, cuando él fue a una emisora, a otra emisora de televisión y radio, que lo emboscaron. No sé si te acuerdas de eso. Y él salió. ¿La de Fox? Eso fue en La Mega. En La Mega, creo. Y salió. Fue cuando el caso con Mayra López Mulero, Gary, todo ese lío. Entonces, eso están los videos. Que él sale. En la cámara del canal donde yo estoy, el noticiero por la mañana, se fue detrás de él. Y fue una cosa pues, absurda. O sea, era una persecución a un gobernador en un vehículo que tuvieron que hasta despistar a la prensa para poder que el gobernador llegara a Fortaleza. El gobernador tenía 2 bebés. Y ya yo sabía que porque ya nos había enviado el mensaje a mí que él iba a renunciar, que él quería tener un tiempo adicional, pero él iba a renunciar. Y ahí fue donde único yo dije, es momento de renunciar. Pues ya él lo había dicho, o sea, que no aguantaba más. Yo dije, no aguanta más, es momento de renunciar. O sea, una cosa, yo estaba ese día... Pero todo eso la presión que yo tenía, no era, te lo digo honestamente, no era la presión como político que la tenía. Era la mayor parte de mi presión, y las 100 libras que tú dices, 90 libras eran la falta de cumplir con mi hija, de estar con ella. Pues mira, yo recuerdo, yo estaba y perdóname, y lo discutimos en un momento dado, son detalles que quiero escribir, pero yo sabía las consecuencias de que renunciara un gobernador. De la forma en que estaba ocurriendo. No era casualidad que se insertaran los personajes que se insertaron al principio. Eso fue orquestado por la izquierda. Eso fue financiado por la izquierda. Eso fue financiado por movimientos que no creen en la democracia. Yo no estoy hablando de la estadidad, estoy hablando del PNP. Mira, Gabriel. Estoy hablando de la democracia. Yo recuerdo yo estaba ese día con Rubén en la víspera de su renuncia y estaba con Cosme. Entonces estábamos sentados afuera en la salita donde te vi aquel día, el lobby, antes de la estación. Cosme era el director de noticias, el director de la estación. Entonces quedamos callados, un silencio, y le digo, Cosme, pero este hombre no tiene un old hand allí. No tiene alguien, un adulto. ¿Quién es adulto y él me hace, no hay un adulto en la sala.
Fue un manejo muy atropellado y torpe. Entonces, él estaba como que corriéndola toda, siendo parte del movimiento. Bueno, lo peor, licenciado, si usted está y usted ha viajado más de 12 horas en un avión... Sí. Físicamente no hay nadie que lo aguante. O sea, físicamente no hay nadie que pueda tolerar y pensar y canalizar sus pensamientos correctamente luego de un viaje de 20 horas. ¿Y él venía de dónde? Él venía del Mediterráneo, él estaba con su familia en unas vacaciones, con su familia, y cuando se formó la crisis, que aquí los que él dejó a cargo provocaron toda la situación. Porque lo primero fue que validaron el chat. Tú puedes validar el chat, pero anyway, él llega. Pero el asunto es que él no decía nada, él dijo muy poco. Después que él llegó, cualquier ser humano, no Ricardo, cualquier ser humano que viaja más de 20 horas con una crisis como la que teníamos nosotros aquí, sin dormir, sin tener todos los elementos necesarios quizás de la información correcta, porque cuando tú estás en Fortaleza, la información es filtrada, todos lo sabemos, ¿verdad? No llega la información correcta. No procuraron dar la información fuera de las murallas de Fortaleza y hizo la expresión que hizo aquella noche, ¿verdad? La que grabó como 5 veces. Que validó comentarios que estaban ahí que no tenía que validar, aunque los haya escrito, ¿sabes? Era un momento neurálgico para Puerto Rico, en una crisis donde movimientos de izquierda... Explícame eso. Movimientos de izquierda que no creen en la democracia, porque yo no estoy hablando que sean en contra del PNP, no estoy hablando de muerte del PNP. Yo estoy hablando de los estadistas. Lo cual fue un error de Bad Bunny, sí, porque claro, lo unió. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de grupos que hay en Puerto Rico que saben que no tienen el respaldo mayoritario en las urnas para aprobar o validar un plan de gobierno que sea de izquierda, que no crea o valide la democracia. Lo saben. ¿Y qué hicieron? Se montaron en esa ola, por eso tuviste un sinnúmero de artistas, un sinnúmero de personas que al principio empujaron este tema, influenciaron la opinión pública, pero fueron financiados. Fueron financiados. Yo te voy a decir una cosa, yo no soy de izquierda. A mí lo que de verdad me voló la cabeza es que cuando vino María, yo le di todo el procedimiento de toda la diferencia a Ricardo. Cuando vino el contrato ese del cable, que empezaron a atacarlo por lo del cable, yo digo, bueno, tú sabes, para mí me hace mucho sentido que le den ese dinero a ese tipo, que no tenga la maquinaria en stock, porque cada cuantas veces que hay un María en el mundo, ¿sabes? Nadie tiene ese inventario tuyo y los subcontratos, ¿dónde está? Eso yo sé que funciona así. Pero seguían pasando cosas y yo dándole el beneficio de la duda al gobierno. De repente pasan 2 años y la cosa está estoqueada, vieron lo del agua, regalando, y de repente el chat de semana, pues tú llevas perdiendo el tiempo. Con razón aquí no hay, a mí me llegó la electricidad en marzo del próximo año. Fue la tormenta perfecta. No, a mí fue en marzo del próximo año, para que sepa también. A mí también. Yo digo, ¿cómo este tipo es lo que está gufiando? Mira, la realidad es que fue la tormenta perfecta para un gobernante. Todo lo que pasó, ¿verdad? Con María, la consecuencia. Pero yo conozco un árbitro de baloncesto superior nacional que cuando un dirigente o un jugador lo reclama, o un apoderado, porque a mí me pasó teniendo el apoderado del equipo al lado, le reclamó una jugada y le dijo, no, o sea, él le dijo, a mí me pasa lo mismo. Cuando yo estoy en casa las canto todas, porque las veo todas. Sí, de afuera se ven todas. Claro. Así que era fácil, es fácil ahora analizar cómo manejar la crisis de María. Pero es injusto, porque cualquiera que estuviese gobernando iba a tener, sabrá Dios qué consecuencias del manejo de la crisis de María, porque es que esto se destruyó Puerto Rico. Sí, yo creo que Ricardo Rosselló fue una víctima de María. ¿Sabes? Más que de la izquierda fue de María. Sí. Bueno, eso fue anterior. Hay mucha gente que sí, pero... No, fue un detonante. Esa fue la tormenta perfecta, pero utilizaron el chat. Entonces, hablé ahorita de Gerandi porque es la realidad y lo conozco. No lo mencionaste el nombre, pero ¿qué? Sí. Ahora lo mencionaste. No, yo no, Gerandi. Gerandi validó cuando la prensa le pregunta el chat. Sí, hay un chat. Lo validaste. ¿Te acuerdas que decían, mañana va a salir la página donde Ricardo Rosselló habla de una periodista de unas expresiones sexuales? Eso se hablaba. Nunca salió algo que tú así. no lees mucha prensa, pero sí, salió. eso se hablaba. Y hasta nosotros mismos lo esperábamos. Decía, mira, hablaba de una periodista en particular. Va a salir. Y todo el mundo, no va a salir mañana, vas a ver. Entonces empezaron a especular, a usar redes sociales para influenciar y seguir, ¿verdad?, detonando la ola, ¿verdad?
nunca salió nada de eso porque fue falso. Esos son factoid. Eso se llama factoid. Pero lo hicieron porque validaste anteriormente. Así que ese fue el grave error, el manejo, ¿verdad? Lamentablemente de la crisis tuvo las consecuencias. Siempre dije, y lo sostengo, que era un mal precedente. Pedro Pierluisi logró cambiar un poco y bajar ese tono de que, porque empezaron con él así, si no haces esto te sacamos, como sacamos a Ricardo. Sí, pero eso no iba a pasar. Sí, pero fueron por ahí. ¿Cuántas veces se iban a manifestar allí frente a Fortaleza? Todavía lo hacen 2 personas, 3 personas y quieren hacer un revolú. Uno de ellos se hizo senador hoy. Amigo, ya se cortó el programa. Gabriel, muchas gracias. Sí, siempre. Gracias por haber venido. Gracias, amigo. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.